Se habló también de jubilaciones de privilegio y se hizo una mezcla enorme. Las jubilaciones de privilegio están prohibidas desde 2002 por ley nacional. Obviamente hay quienes siguen cobrando residualmente alguna jubilación de privilegio, después aparece algún vicepresidente procesado que quiere cobrar su pensión, etcétera, etcétera. Pero en realidad se está involucrando en los regímenes especiales. Un minero se jubila a los 50 años porque tiene el privilegio de morirse joven, desgraciadamente, por la actividad que desarrolló. Es decir, esto es una gran mezcla, por eso los 70 años con la voluntariedad en términos de seguir trabajando. Hoy ya tenemos la jubilación a los 70 por edad avanzada, quien no tiene los aportes suficientes. No hay voluntad, no hay libre voluntad cuando la tasa de sustitución, es decir, lo que voy a ganar como jubilado respecto a lo que estoy ganando en mi actividad, va a ser un 40 y pico, 50%. Es decir, voy a tener que seguir trabajando hasta el día de mi muerte para seguir comiendo. Es decir, no voy a jugar por divertimento, o no voy a trabajar por divertimento, sino que lo voy a hacer por obligación. Por eso, como en el juego, voy a perder por necesidad. No, está bien, yo no sé ahora, si alcanza, pero digo, a ver, recordemos la jubilación de Zaffaroni. Sí. ¿Cuánto cobra Zaffaroni de Y jubilación? debe estar arriba de 200.000 pesos. No, 320, 330. Por eso, arriba, sí, arriba. sí, arriba. Sí. Sí. Perdón. Pero todos los jueces y no de esa tiene, naturaleza es y una no vergüenza. Tiene, No tienen y descuento no por tiene, ganancias. y no tiene retención de ganancias, porque no pagan impuesto a la ganancia. La jubilación es esta, lógicamente, pero como dijo bien Semino, cuidado, porque también se metió como jubilación de privilegio todo, y no es verdad así. Los docentes tienen un régimen especial. ¿Por qué? Porque está comprobado que una maestra de grado, después de estar 30 años al frente, o 25 años al frente de una clase, no puede seguir estando al frente de una clase cuando tiene ya 60 años. Y entonces se resolvió que los docentes pagan no el 11% de aporte, sino el 13%, pagan 2 puntos más y entonces pueden jubilarse unos años antes. Eso no es de privilegio, sin embargo, se lo coloca dentro de la bolsa de jubilaciones de privilegio. Lo que dijo recién Semino respecto de un minero que está ahí en Río Turbio, es muy sencillo. Decirle que opte hasta los 70. No llega a los 70, porque la esperanza de vida de un minero es muy inferior. Todos aquellos que hacen tareas de tipo insalubres o penosas tienen un régimen especial, no es de privilegio e inclusive, vuelvo a señalar, tienen en muchos casos aportes superiores al resto de todos nosotros, justamente porque se pueden jubilar un periodo, digamos, de algunos años antes que el régimen general. Entonces hay que hacer también una aclaración en ese punto. Respecto a tu pregunta, hay que agarrar el presupuesto y poner la guadaña no hacia abajo, sino la guadaña hacia arriba. ¿Está claro? Eso significa revisar contratos, revisar efectivamente, siguen habiendo, yo miro el boletín oficial y la cantidad de nombramientos de funcionarios públicos por este gobierno me hace recordar cuando leía el boletín oficial, acá Diego está presente, cuando yo comentaba la cantidad de nombramientos que aparecían en el boletín oficial bajo el gobierno anterior. En le está siguiendo en la misma línea, entonces también cuidado con esa medida. Y tampoco, y en esto coincido con Eugenio, nos tomemos medidas apresuradas. Si por un lado decimos que el sistema previsional está en crisis, no bajemos las contribuciones patronales porque lo vamos a colocar en una situación de mayor crisis. Saneemos el sistema y si después corresponde bajar a un impuesto, una carga y todo más, que se adopte la situación. Pero yo en lo inmediato agravo la situación porque van a entrar en el 2018 50.000 millones de pesos menos al ANSES, al sistema previsional, si se reducen las cargas. Ese es el hecho objetivo. Ese es el hecho objetivo. ¿Se va a crear más empleo? No sé. Pero yo le quería preguntar a Semino. ¿No es una locura la Argentina? ¿Usted sabe cuál es lo sabe porque el promedio de vida en la Argentina de varones sabe cuál es? Sí. 72,7, las mujeres 79,9. Sí. Quiere decir que los varones que se jubilen
a los 70... Estás obsesionado con este No, tema. es que es un tema... Es como el tábano sobre el nombre caballo. No, pero me llama la atención que haya... Indignado porque las mujeres se pueden jubilar antes. No me estoy indignado. porque Dije vivamos al revés, más. dije claramente el otro día que cuando se pelean por nuevos derechos, lo que van a tratar de que no le quiten esos, que es una ventaja. Hacete mujer. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿cómo es que el sistema no funciona si los varones trabajan hasta los 65, 40 años de aporte y la sobrevida es 7? Quiere decir que los varones no usan mucho de lo que acumulan el que trabajó toda la vida, porque No, si encima acá- les pagan lo que le Mirá, pagan... acá hay un tema muy interesante que también es parte de mi núcleo psicótico, así que no hay problema. Y el mío no sé cuál es. Pero... Argentina, se está hablando mucho de la edad, por ejemplo. Argentina hace 25 años era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. Hoy pasó a ser el 7º país más envejecido. ¿Por qué ocurre esto? El promedio en general de expectativa, la expectativa que ahora se llama esperanza de vida, es lo que se supone va a vivir alguien al momento de nacer. Es de 76 años. El promedio, pero las mujeres 79 y el varón 72. Claro, por eso el promedio son 76 años. Es decir, envejecimos a la tasa mundial que fueron 5 años. Latinoamérica envejeció a una tasa propia de entre 8 y 12 años. ¿Por qué? Largo de explicar, habíamos llegado a la última etapa de la transición demográfica. Ahora, lo cierto es que el haber envejecido menos, Chile, por ejemplo, tiene 80.3 de expectativa de vida, hoy somos el 7º, nos han pasado Uruguay, que ya estaba, Cuba, Costa Rica, Panamá, México y Chile, como refería. Nos alcanzaron Ecuador y Perú, que envejecieron entre 8 y 12 años. Organización Mundial de la Salud, informe de noviembre de 2016. Por lo cual, al no haber envejecido tanto, tenemos un nuevo bono demográfico. Claro, a favor. A favor. Es decir, Este es un bono a favor. Nos está dando tiempo, por eso uno le llama la atención que el sistema político no lea este tipo de cosas, como para generar esa reforma posible y satisfacer, aunque sea progresivamente, las necesidades del sector y mejorar las condiciones a nivel general. Mirá, yo participé en el 94 en lo que fue el Pacto de Toledo en España y se juntó el PP con Aznar en su momento y Izquierda Unida con Anguita, el PSOE, las autonomías, y decir, ¿cómo se van a poner de acuerdo todos estos? No tenía nada que ver. ¿Qué pasa? Los partidos con concepto ultraliberal de mercado dicen, no, nosotros ¿qué necesitamos? Más consumidores. Por lo cual, el adulto mayor en ese sentido es fenomenal porque dispone de tiempo. Le tenés que poner salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Claro. Y coincidió esto con los partidos que querían más justicia social, equilibrio social y demás. Por lo cual, me parece que ellos definen con un término poco ortodoxo que me repito en argentinizar, que no suena bien acá, es decir, se sentaron todos con buena leche. Pero Eugenio, acá también se pusieron de acuerdo, pero para el ajuste. Se para ponen de acuerdo para otras cosas. Para lo contrario. Eugenio, recién comentabas también, fuera de cámara, el tema de los remates a departamentos muy humildes de jubilados que no pueden pagar las expensas. Exactamente, es un fenómeno que venimos verificando hace un quinquenio prácticamente, de aquel que tiene un inmueble hace 30 o 40 años y va a pagar expensas, se va atrasando y llega un momento, claro, o que tiene que pedir un crédito famélico, plata ya a intereses altísimos, luego no lo puede afrontar y se terminan ejecutando inmuebles, cantidades de inmuebles, por falta de pago. Es decir, es todo absurdo, inclusive cuando el jubilado recibe con su tarjeta un crédito, le están cobrando, ANSES le está cobrando la tasa bancaria del momento. Es decir, le están prestando su propia plata como si fuera un cliente tercero, es decir, y se la debieran dar en el bolsillo y no someterlo a algo que es irrecuperable a cierta edad, que es la pérdida de la libertad y de la dignidad.
A veces cuando se dice, no, che, que el hijo que está en una buena posición, viste, me llene la heladera, es una herida terrible para la dignidad del jubilado. Del jubilado que, por otra parte, estoy hablando de una persona de 65 años que en la sociedad moderna tiene una sobrevida desde la biología de 25 o 30 años, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que superar esa contradicción, pero partir la discusión desde eso, porque si no, esto de haber... Yo me asombro por los que hacemos asistencia directa, no vemos el expediente o el nos contaron, y esto le pasaba a Mirta porque también pasó en el sector, sí, ves a el dolor, Ismael y demás. ves el dolor del abuelo en persona, ¿no? Es el sufrimiento de carne y hueso, y uno ve que las medidas o las cuestiones que le plantean para resolver esa situación son absurdas y son siempre agraviantes a la libertad, a la autodependencia. Es decir, cuando alguien habla de lo que tiene en el bolsillo, no es por la plata en sí mismo, sino por ser reconocido como un ser libre para manejarse por sí. Alguien que se manejó por sí durante 30 o 40 años, en un momento le aplicamos el rifle sanitario en esta sociedad y le decimos, ahora vas a ser un tutor. Vas a tener un tutor que te va a decir, que te va a dar, que te va a condicionar además. Pero inclusive con el viejo concepto que fue repetido en el nuevo Código Civil, el viejo concepto de familia de Vélez Sarsfield, de familia nuclear que se tiene que hacer cargo de los cuidados, del alimento y demás. Antes, cuando Vélez Sarsfield lo escribía, se justificaba porque había un padre que tenía muchos hijos, pero ahora lo ratificaron en la reforma del código, vía no sé quién, o suponemos quién, ratificaron ese modelo de familia encargada del adulto mayor cuando ya un hijo tiene muchos padres, es decir, cambió la sociedad y seguimos ratificando, y agrego y termino, una de las mayores damnificadas de la dependencia del adulto mayor, dependencia que crece exponencialmente, sobre todo por las demencias, el Alzheimer es la enfermedad del siglo XXI, ¿saben quién son? Las mujeres. Y las que no tienen salida son las mujeres pobres, se trate de cuidadora informal o de cuidadora formal. Nosotros, los de clase media, juntamos unos pesos en la familia y decimos, che, contratamos a fulanita que atendía a doña Juana. Es decir, en las familias pobres no hay salida y es uno de los grandes sometimientos de la mujer. La mujer deja su vida de relaciones, deja la crianza de sus hijos, deja su sexualidad por asistir a lo que hoy debiera estar asistiendo el Estado.